Ya, perfecto. Entonces, pues, ahora, una vez ya revisados y con la pruebita comprobado que entendimos un poco acerca de el universo que nos rodea, ¿sí? Ahora nos vamos a centrar ya en la Tierra como tal, ¿sí? En el origen y la evolución de la Tierra y los continentes, pues, y todo lo que habitamos en ella, ¿no es cierto? Entonces, primeramente, cabe aclararse que a lo largo de los años, pues, se han generado muchísimas teorías en relación a la forma de la Tierra, ¿sí? Obviamente, en los primeros años del pensamiento humano como tal, sí, se creía que la Tierra pues era solamente lo que se avanzaba a ver hasta el horizonte, ¿sí? Hablando desde el proceso de los neandertales, de los hombres, del humano primitivo como tal, ¿sí? Sufría ya la necesidad de explorar y comprender cómo funcionaba, ¿sí? Y qué tan grande era en realidad pues el mundo que le rodeaba a ellos como tal. Sí, entonces, desde eras del origen del humano, pues han ido planteando varias teorías, así como que la primera que había era que simplemente la Tierra se acababa hasta donde tocaba el sol y si no podías explorar más allá porque estabas en un bosque o en una selva, simplemente se sabía que se llegaba hasta ese punto. Sí, con el paso de los años, pues los los matemáticos, sí, comenzaron a explorar teorías de cómo funcionaba y cómo se encontraba la Tierra, sí. Aproximadamente, pues, a partir del año 1500, sí, cuando se dieron los últimos grandes golpes en los imperios europeos en general, sí, hablando de Imperio Romano, Imperio Sacro Español, este, mucho antes, pues, el Imperio Griego, Imperios Persa. Sí, todos ellos les pagaban o les daban fondos a los matemáticos de cada vez de su pueblo para descubrir y aclarar en realidad cuál era la dimensión del planeta, ¿sí? Entonces esta es la razón pues por la cual comienzan a partir del año 1500 el boom de los exploradores, ¿sí? Entre el 1400 y el 1500 es en realidad cuando comenzaron a generarse la mayor parte de colonias y pues de invasiones por parte de los países europeos al resto del mundo, ¿sí? Por ejemplo, en Inglaterra, gobernó un tiempo inclusive Italia, gobernó Australia, Nueva Zelanda, sí, los países más bien para ese lado, entre Alemania, España y Inglaterra, exploraban lo que ahora se conoce como África, sí, y pusieron sus colonias alrededor de todo este espacio, y pues especialmente los españoles, que eran quienes gobernaban, sí, para el año 1600, el boom del Imperio Español, sí, ellos gastan pues gran parte de su fortuna, de sus fondos multimillonarios pues para la época, sí, en el nuevo mundo que ya había sido descubierto 200 años, pues se dan cuenta que América, por su forma, sí, ¿no es cierto? Era la parte más extensa del planeta, sí, hablando desde Cabo de Hornos en Argentina, sí, la punta de Argentina, hasta el norte de Canadá, era la línea más recta que se conocía, ¿sí? Entonces, pues, al tener una línea casi perfecta, recta, sí, en vertical, deciden, proponen los matemáticos venir a conocer y hacer diferentes experimentos a lo largo del globo, ¿sí? De cómo se comportaban experimentos básicos del, del planeta, basados en las teorías de gravedad y de movilidad humana y de movilidad de cuerpos en lo que ahora se conoce pues como a partir del centro de la línea ecuatorial, ¿sí? Esta línea que divide en hemisferio norte y en hemisferio sur al globo terráqueo, ¿sí? Si alguna vez pues tienen el placer o si es que ya han ido, sí me darán la razón, en el Museo de la Mitad del Mundo, ¿no es cierto? En el que queda a las afueras de Quito,
Sí, ahí podemos ver cómo varios experimentos nos demuestran que simplemente con unos metros de diferencia, sí, las leyes de la física ya cambian un poco, sí, como el hecho de que, por ejemplo, si botamos agua por el drenaje, sí, en el hemisferio norte va a girar hacia la derecha y en el hemisferio a la derecha y en el hemisferio sur a la izquierda, sí, por un efecto de la densidad del agua en todo el globo terráqueo, ¿sí? Pero este pequeño lapso así de unos pocos metros, esta pequeña brecha de unos pocos metros que existe cuando lo hacemos del un lado o del otro, pues fue el fundamento para creer que la Tierra era, este, tenía diferente forma, ¿sí? Inclusive la principal teoría, digamos, la primera de las primeras personas que propone que la Tierra es redonda como tal, ¿sí? Es una mujer matemática que sobrevivió en las masacres de Grecia. Sí, ella ya planteaba pues que dado el movimiento de las sombras, era imposible que la Tierra sea plana, ¿sí? Porque si decíamos que la Tierra era plana, la sombra debería verse del mismo tamaño si le comparamos a la misma hora en diferentes puntos. Sí, entonces ella se dibuja de esta forma una línea recta, ¿no es cierto?, en donde ella vivía. Sí, y en una semana decide tomar, pues, medir la sombra en diferentes puntos del día, en diferentes distancias. Entonces, pues, un momento coge, ¿no es cierto?, se mide aquí a las 12 del día y en este punto la sombra era del 50% del tamaño de ella. Suponiendo, a ver, digamos, suponiendo que el sol estaba aquí. Ya, suponiendo que esto era el sol, entonces ella dice, mm. Luego se viene un poquito más acá y dice, a ver, ¿cuál es la sombra aquí a la misma hora del día? Sí, ya es un poquito más chiquita. Se pone justo debajo de donde pegaba el sol, sí, y la sombra casi desaparece debajo de ella. A ver, sí, casi desaparecía. Y vuelta, conforme se alejaba en la otra dirección, pues la sombra viraba hacia el otro lado, ¿no es cierto? Sí, la sombra se venía para acá y conforme más se alejaba, sí, la sombra más crecía para acá. Sí, pero estos cambios del movimiento de la sombra no coincidían con la matemática. Sí, dado la posición del Sol y las variables de la sombra, ya le decían a ella que era imposible de que estos movimientos ocurran en un espacio plano. Sí, les hablo de que esta distancia pues era varios kilómetros, inclusive. Entonces ella ahí propone y dice, la Tierra es imposible de que tenga esta forma, de que tenga una forma recta, la Tierra debe ser en forma de arco, ¿sí? Debe ser redonda. Sí, y por los escritos de los descubridores de esa época que viajaban de Grecia hacia el Imperio Asiático, hacia China, Mongolia, sí, ella ya sabía que esto funciona, estas sombras se siguen interpretando de esta misma forma en forma de largo, ¿sí? Entonces, pues dados todos estos descubrimientos, pues la misión geodésica francesa descubre que el punto medio donde el Sol no genera sombra a mitad del día, pues era una línea que coincidía pues con puntos estudiados en África y en Asia. ¿Sí? Y ellos dibujan lo que viene a ser esta línea ecuatorial que divide. Y a partir de eso, pues vienen todos los experimentos que comprobaron, digamos, matemáticamente que la Tierra era redonda, pues, y luego de años ya con los primeros viajes espaciales, sí, se comprobó pues que tenemos esta forma ya a ciencia cierta y a ciencia exacta. ¿Ya? Entonces, pues, una vez designado ya la forma del planeta, sí, como
como planeta, sí, ¿no es cierto? Recuerden que decíamos que venimos de este gran Big Bang, de este gran golpe en el espacio, sí, que permitió que pequeños fragmentos densos de materia se dispersaran a gran velocidad y crezcan a lo que ahora conocemos como sistema solar, Vía Láctea, sí, a lo que conocemos del universo como tal. Sí, pero la Tierra, pues cuando se formó, no era tal cual la conocemos ahora, sí, no es que ya estaba preparada para albergar formas de vida, no es que estaba predestinada a que los continentes se formen tan lindos como se formaron hoy, para el hoy en día. Sí, sino que en sus orígenes, sí, simplemente eran una masa de roca, sí, ni siquiera de tierra, de roca, separada flotando en un gran cuerpo de agua. Sí, y en una tiniebla total que era básicamente una lluvia perpetua, una humedad increíble, donde no existía mayor forma de vida. Sí, para que se hagan más o menos una idea, sería como que, no sé, cuando estamos, si han viajado por el Cajas hacia Guayaquil, ¿no es cierto? Cuando está la neblina y no se ve nada, solo se ven los peñascos, esto con la temperatura de más terrible que se imaginen en la costa a 30 grados, esa era la temperatura de la Tierra cuando se formó. Sí, entonces existen dos tipos de formaciones que permitieron que se den los continentes como los vemos en en la actualidad. Sí, para que se dé la forma del planeta como tal, existieron dos fuerzas que generaban los movimientos de la Tierra. Sí, primero las orogénicas o orogenos, sí, que son las zonas que se formaron más recientemente como cordilleras y volcanes. Sí, entonces, por ejemplo, la cordillera de los Andes, las cadenas montañosas de Estados Unidos, de Europa, sí, son extremadamente jóvenes en relación a la edad que tiene el planeta Tierra. Sí, hablamos de que quizás los continentes pues tienen una formación de perdón, las cordilleras tienen una formación de no más de unos 400 300 este, millones de años. Sí, los continentes comenzaron a temblar y a formarse, sí, hace más de 3.400 millones de años. Sí, o sea, luego de esta infinidad de tiempo ocurrieron estos golpes llamados cratones, sí, que fueron formados en el Precámbrico, cuando recién se originaba el planeta Tierra como tal. Entonces, estos cratones podemos decir que son las partes más sólidas, sí, y más firmes que hay en el globo terráqueo. Sí, estos cratones, la mayoría están en el fondo del mar y en el borde de África. Sí, estos cratones, como les digo, son fases muy densas de tierra y ya muy firmes, ¿sí? O sea que a pesar de que sus placas tectónicas por debajo se mueven, no ocurren los temblores como ocurren, digamos, aquí en América, que es el punto donde ocurren con más frecuencia todo tipo de sismos. Sí, entonces, como ya habíamos hablado, pues, del movimiento de las placas tectónicas, surge toda la formación de los continentes. Sí, estos movimientos telúricos extremadamente fuertes que permitieron, como pueden ver en el dibujo, pasar de ser esta pequeña mancha, sí, sí, esta gran masa de tierra que éramos en el Precámbrico que se llamaba Rodilia, sí, hasta evolucionar como a Gondwana, la Eurasia, sí, y permitir la formación de los continentes como están distribuidos ahora. Sí, por eso sabemos que tenemos un ancestro en común, porque en un punto dado todos fuimos parte de lo mismo. Sí, ahora, estas formaciones este, del paso de los años, sí, permitieron que evolucione la vida en la Tierra. Sí, entonces
como les explico, al inicio de la Tierra no había, en realidad nada, ¿sí? No es que ya había plantas, no es que había algún animal flotando por ahí, sino simplemente eran las condiciones adecuadas para que se origine la vida en el planeta. Sí, entonces de este clima extremo, sí, de lluvia permanente, de calor brutal, sí, comenzaron las primeras formas de vida, sí, seres que parecen no ser ni unicelulares, sí, que no tienen ni células completas, sí, llamados estromatolitos, sí, que son restos fósiles como huequitos en las piedras, sí, háganse esa idea más o menos, que es como el ejemplo de que de que hay como un cuerpo seco que está un huequito, huecos milimétricos en piedras a gran profundidad se encontraron y estos se datan de que fueron formados hace más de 3.500 millones de años aproximadamente, ¿sí? Entonces, estos ya vinieron con la formación de la Tierra y de estos seres, ¿sí? De estos espacios, de estas pequeñas formas de vida, venimos avanzando la especie humana, ¿sí? ¿Cómo se... Licenciado, buenas noches. Buenas noches, José. Disculparame, licenciado, pero no sé qué pasó con las páginas, pero supuestamente he estado en las clases de ciencias y resulta que el licenciado cuando me toma lista, he estado en la clase en el grupo B y yo soy del grupo A. No sé qué Ah, pasó en ya. esto. No se preocupe, José. Ya le corrijo la falta de la primera hora. Gracias, Ya, licenciado, no hay de disculparme de qué. verdad. Bueno, entonces, continuemos. Sí, entonces estos microorganismos, como se imaginan, han tenido miles de millones de años en realidad para poder comenzar a evolucionar. Sí, para evolucionar a lo que nosotros llamamos una célula un poco más avanzada, que es una célula eucariota. Sí, en este momento nosotros consideramos que la célula eucariota pues es la forma más simple del planeta. Sí, la forma de vida más simple. Pero pues en su momento dado, hablando desde hace aproximadamente 2.100 millones de años, esta era la forma de vida más avanzada, hablándoles acerca de lo que podrían haber sido bacterias, organismos fotosintéticos, ¿no es cierto?, que son, necesitaban luz para comenzar a producir su alimento. Entonces, de estas pequeñas especies, pues que flotaban ya sea que estaban adheridas en el agua, que estaban en la roca o libres en el agua, comenzamos a derivar y a tener la gran diversidad de vida acuática que llegamos a tener pues ahora en la actualidad. Sí, no les importa, ¿no es cierto? Quedamos en que dábamos la clase de corrido y luego tenían el receso. Sí, Liz. No Ya, importa, Liz. perfecto, gracias. Entonces, esta diversidad acuática, sí, comienza a surgir, como les digo, hace aproximadamente 2.000 millones de años. Sí, donde cuando comenzaron a destruirse por primera vez esta gran porción de tierra durante el periodo precámbrico, sí comienzan estos seres unicelulares a comenzar a acumularse pues y a formar colonias. Sí, estos seres unicelulares, como les explico, que eran fotosintéticos y tipos de algas microscópicas muy simples, o sea, háganse la idea que todos se veían como estos gráficos de aquí, sí, que simplemente es una célula flotando, algo muy simple. Estos comienzan a consumir, de igual forma que lo hacen ahora las algas y las plantas, el CO2 que estaba libre en la atmósfera. Sí, entonces, del resultado de esta gran explosión del Big Bang, ¿no es cierto? Nosotros teníamos en nuestro aire este componente tóxico llamado CO2. ¿Sí? Que es la base vital para que estos primeros microorganismos comiencen a evolucionar, ¿sí? Entonces, poco a poco, estos organismos son los que limpian la atmósfera para que comenzar a llenarla de oxígeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los más jóvenes de estas formas de agua, de estas formas de vida acuática, como microorganismos y algas, ¿sí? Es de hace 600 millones de años. ¿Esto qué quiere decir?
que al planeta liberar, limpiar todo el CO2 que existía, le tomó cerca de 1.500 millones de años, ¿sí? Comenzar a generar un ambiente en el que exista CO2 para que continúe formándose la vida. Sí, entonces nuestro proceso aquí es, ha tomado muchísimos millones de años para llegar al complejo nivel de especies que tenemos en la actualidad. Entonces, estas pequeñas formas de vida pues comienzan a agruparse y a crecer y a volverse más grandes, ¿sí? Por el principio de evolución de que el que se adapta más rápido es el que se perpetúa, pues comienzan a generarse organismos más grandes, ¿sí? Y pues para perdurar en el medio, comienzan a desarrollar exoesqueletos, ¿sí? Que les conocemos como conchas y caparazones. Entonces, nos podemos imaginar que estas primeras formas de vida, ya un poco más complejas, ¿sí? Se veían similar a una babosa, ¿sí? ¿No es cierto? A lo que encontramos dentro de una concha, a los caracoles que vemos dentro de los caparazones, ¿sí? Comienzan ya a acumularse y a formar los primeros individuos de vida acuática, de hábito acuático, ¿sí? Entonces, pues con el paso de los años y de la evolución de las especies, nuevamente pasan cerca de 150.000 años, de 150 millones de años, ¿sí? Y esta vida acuática comienza a saturar sus fuentes de alimentos, ¿no es cierto? Entonces ya comenzaron a existir plantas, ya comenzaron a existir seres más complejos que evolucionaban pues conforme más se acercaban a la superficie o más estaban en la profundidad, desarrollan diferentes métodos de supervivencia, ¿sí? Diferentes formas de aletas para nadar, diferentes cabezas para pelear por territorio y por alimento. Entonces, de toda esta evolución acuática, comienza un proceso, ¿no es cierto?, de colonización del medio terrestre, ¿sí? Que en realidad son un buen número de pasos, ¿sí? Cerca de 10 pasos que se consideran importantes para haber llegado a la evolución ya de las formas de vida terrestre, ¿sí? Entonces, pues, de estos animales que estamos viendo que estuvieron durante miles de años acostumbrados al hábito acuático, el principal riesgo para salir a la superficie en ese momento era el riesgo de secarse, ¿sí? El riesgo de desecación. Esto quiere decir que su piel, sí, como les digo, como eran técnicamente babosas, sí, gusanos acuáticos, gusanos muy húmedos, estos gusanos pues salían a la superficie y se secaban, porque en ese momento todavía nos estaba acabando de formarse la capa de ozono que protege a nuestro planeta de la radiación ultravioleta. Entonces, aún era muy alto estos niveles, ¿sí? Mientras que el agua en ese entonces era el filtro natural para este nivel de contaminación, unos pequeños individuos seguramente pues comenzaron a conquistar este nuevo medio terrestre. Sí, obviamente esto no pasó como a veces nos lo dibujamos, sí, que simplemente salió un pez y comenzó a caminar. De hecho, como todo en la evolución, es cuestión de varias generaciones. Sí, entonces, por decirles, a ver, ¿no es cierto? Aquí teníamos al mar y aquí ya teníamos a la playa, sí, y por acá las formaciones ya vegetales principales. Sí, entonces esta colonización del medio terrestre, sí, comienza por 100 pies, escorpiones, sí, artrópodos, que ya comenzaban a poder salir del agua por esta capacidad, por esta formación de este exoesqueleto, sí, ya fueran conchas o caparazones, comienzan a permitirse salir al medio, sí. Entonces, por ejemplo, una generación de estos animales, pues simplemente, ¿no es cierto?, venía por el agua,
vivía por aquí un ratito y de ahí se volvió a meter al agua. Sí, entonces ellos ya les pudieron enseñar a sus descendientes que pues pueden salir y quedarse un poquito más acá. Sí, y generación tras generación se alejan un poco más del agua y se alejaban un poco más del agua, pues hasta que alguno ya se quedó de hábito terrestre y se quedaron a vivir aquí por las condiciones pues que ya encontraron en el medio. Ahora, sí, comienzan esta diversidad de animales a subir. Entonces los primeros anfibios comienzan a aparecer. Sí, los anfibios evolucionan en lo que conocemos luego como reptiles cámbricos. Sí, entonces comienzan a salir poco a poco. Sí, justo el que tenemos en la foto es una especie de reptil, sí, un ancestro muy, muy antiguo de hace 50 millones de años, sí, de la especie Ilonomus, sí, que se cree fue el primer reptil en adaptarse inmediatamente, sí, en el paso de unas 2 generaciones quizás, pues a vivir ya en hábito terrestre. Entonces, sí, con estos primeros, este sinnúmero de especies que comienza a pasar ya del hábito acuático al hábito terrestre, comienza ya a surgir una gran diversificación de especies, ¿no es cierto? A mezclarse entre ellas, a explorar nuevos territorios, ¿sí? No solamente que vivían en la playa quizás, sino ya que podían subirse a los árboles, que podían alimentarse de hojas ya más adentro en la selva. Pero en este momento ocurre la primera gran extinción, ¿sí? Durante el periodo pérmico, ¿sí? Que es este periodo en el que comienzan a colonizar el medio terrestre los animales, pues ocurre la primera gran extinción en masa. Sí, ¿eso qué quiere decir? Que fue un evento cataclísmico. Sí, seguramente en esta época se cree que fue el que dividió las masas ya en lo que luego conoceremos como la Eurasia, Gondwana. Sí, en estas formaciones que ya están a un paso de volverse los continentes que conocemos hoy en día. Sí, ocurre esta gran extinción masiva, donde se sabe que grupos enteros desaparecieron por completo. Sí, entonces ese es el final de lo que se considera la era paleozoica. Sí, donde comenzó a diversificarse la, la fauna de la Tierra. Sí, entonces, ¿cómo sabemos que grupos enteros desaparecieron? Es pues porque existen brechas en el ADN. Sí, con el paso de los años, pues cuando se descubrió ya la codificación genética, sí, se descubre que existen varios faltantes en la historia del ADN. Sí, a pesar de que se han analizado ya todos los restos fósiles orgánicos que se han encontrado hasta ahora en la Tierra, pues hay este periodo de años, ¿sí? De 50 millones de años donde faltan especies, ¿sí? Entonces eso es lo que permitió marcar esta era, ¿sí? Entonces, a partir de eso comienza la era mesozoica, ¿sí? La era durante que los animales que habitan en la tierra se diferencian de los que habitan en el mar. Esta gran diferencia que existe marca dos épocas, el Triásico y el Jurásico, ¿sí? El surgimiento y el nacimiento de la mayoría de especies de lo que vendrían a ser pues los dinosaurios, ¿sí? Y la dominación de grandes especies vegetales, ¿sí? Donde los bosques estaban dominados por helechos y gimnospermas, ¿sí? Que son coníferas como los pinos y el eucalipto. Sí, para que nos hagamos una idea un poco de las dimensiones que se manejaban en esta época, ¿verdad? De las dimensiones que se manejaban en esta época,
Pues un helecho era del porte de un árbol de la actualidad, ¿sí? Entonces, un helecho medía de altura, ¿sí? Desde su base hasta su parte más alta, unos 4 o 5 metros de altura, mientras que los árboles eran todos de gran tamaño, ¿sí? Que superaban los 40 metros de altura. Entonces, esta, esta fauna era es la que permite que comiencen a existir ya evolución dentro de la Tierra, ¿sí? Como tal. Entonces, ya no simplemente era la evolución y este paso que existe del mar a la Tierra, sino los individuos de la Tierra comienzan a adaptarse a nuevas necesidades, ¿sí? A buscar, pues, cómo sobrevivir, ¿ya? Entonces, durante esta época del Triásico y el Jurásico, dominan, el reino animal como tal, los dinosaurios. Perdón, ¿quién habló? No le escuché. ¿No? ¿Está bien? Ya. Entonces, esta época que dominan los dinosaurios, sí, ellos se dedican básicamente a evolucionar como, a forzar una evolución, sí. Esta necesidad del resto de especies de sobrevivir, sí, aumenta y acelera un poco el paso de la evolución, ¿sí? Porque comienzan pues los animales terrestres que no quieren ser devorados fácilmente a comenzar a ser de hábito medio volador, ¿sí? Comienzan a diversificarse especies voladoras. Perdón. Sí, entonces, como sabemos, pues los descendientes directos de las aves son los reptiles. Entonces, estos comienzan a desarrollar el vuelo. Sí, sí, quizás todavía no tenían plumas como los conocemos hoy en día. Los dinosaurios, pues, desarrollaron ya pliegues de piel que les permitían planear o volar pequeñas distancias. Entonces, también surge pues que sí como algunos dinosaurios se adaptaron para volar, otros se volvieron a adaptar para permitirse nadar, ¿sí? Para volver al hábito marino, donde pues todavía existen algunas especies que podían ser predadas por ellos. Ahora comienza la era del Cretácico, ¿sí? Donde las especies de plantas comienzan a reducirse, ¿sí? A aminorar su tamaño, pero también a mejorar su estrategia de vida, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que las plantas deciden, en vez de ser gigantes que se demoran muchísimos años en crecer, comienzan a empezar su etapa reproductiva mucho más pronto, así sean más pequeñas con el fin de perpetuarse ellas mismas. Sí, entonces en el Cretácico ocurre esta ya diversificación de plantas. Sí, donde comienzan a abundar las flores para que pues les sea más rápido reproducirse a las plantas. Entonces aquí ocurre la segunda gran extinción global. Sí, que es este evento que se dice fue pues por la explosión de un meteorito, sí, ¿no es cierto? Que acabó con los dinosaurios en la vida. Sí, si bien no fue pues como nos lo dibujan las películas en realidad de que cae el meteorito y acaba en llamas todo, no, fue más bien como el hecho de que cae el meteorito contamina todo y por consecuencia los animales que son más susceptibles mueren, los reptiles. Sí, entonces, dada la extinción de los dinosaurios y los primeros reptiles como los conocemos nosotros, pues comienzan a extinguirse. Pero los mamíferos, pues, eran mucho más pequeños, ¿no es cierto?, que los dinosaurios, ¿sí? Alrededor de un tercio del tamaño real de un dinosaurio eran estos, eran los mamíferos de esta época. Entonces, ellos ya permiten diversificarse porque viéndolo de esta forma, ya no tenían que huir de ser predados con tanta facilidad por otro individuo. Entonces se permiten explorar nuevamente y abarcar nuevas partes de los planetas.
del planeta Tierra, perdón. Sí, entonces una vez que surgen, que los mamíferos se vuelven el grupo dominante, cerramos esta era llamada Cretácico y empezamos con el Paleógeno, ¿sí? Digamos que es el nacimiento de las especies como las conocemos hoy en día, ¿sí? Entonces, estos mamíferos que ya comenzaron a desarrollarse a finales del Cretácico, pues se establecen ya como especies diferenciadas en el Paleógeno. Mientras que especies como los primates, ¿no es cierto? La especie de la que provenimos nosotros ya existían, sí, otras tantas comienzan a desarrollarse, sí, como los marsupiales, que diversifican su tamaño, pues desde los más pequeños que conocemos, como algunas especies de ratas, hasta los grandes canguros, comienzan ya a diversificarse y a ser parte del planeta como tal. Entonces, a partir de lo que yo les contaba a inicios del Cretácico, ¿no es cierto? Cuando las plantas mejoran su estrategia de vida y cómo ellas se distribuyen por todo el planeta, pues ahora les toca comenzar ya a expandirse por todo el planeta Tierra. Sí, entonces comienzan a colonizar pues poco a poco nuevos lugares. Sí, entonces estos mismos mamíferos y los reptiles restantes y los insectos que ya existían en esta época se permiten apoderarse y crear las nuevas praderas, estepas y sabanas. Sí, toda esta época, los humanos, sí, los homínidos, están están en desarrollo. Sí, todavía somos primates para este punto de la historia. Sí, y entonces comienza el surgimiento de nosotros como especie, sí, de la especie humana. Y marca este periodo llamado Neógeno, sí, que se traduce pues como el nuevo origen. Sí, porque en este punto va a ser cuando nosotros como especie nos comenzamos a marcar como especie dominante. Entonces, conforme avanza los años y los humanos comenzamos a tomar, digamos, el control sobre todo lo demás, aún existían grandes animales que incurrían pues en un riesgo para la vida humana, ¿sí? Aquí existe otra pequeña extinción, sí, hablando de que eliminó solamente unas pocas decenas de especies animales. Sí, se marca el cierre del Neógeno y la era de esta cuarta generación llamada Cuaternaria. Sí, donde tanto la flora como la fauna son casi idénticas a la que ya vamos a conocer hoy en día. Sí, a todo a lo que vemos, sí, árboles, arbolitos, hierbas y animales ya estaban presentes en este punto de la historia. Entonces, ahora que vimos y entendimos un poco de cómo comenzó la evolución en el planeta, vamos a hablar acerca de ya las extinciones masivas que ocurren en esta era, en las eras geológicas que les he mencionado ya en esta pequeña explicación. Sí, entonces, esta primera era de formación de la Tierra se conoce como era precámbrica, perdón. Sí, donde se marcan tres periodos, donde los sucesos marcan un gran cambio, ¿sí? Los periodos normalmente están definidos por un gran cambio que sucedió en estos. Entonces, en el primer periodo de la era precámbrica, el adeico, sí, es cuando se inicia la formación de la Tierra como tal, hace aproximadamente 4.550 millones de años. Sí,
Entonces, de esta primera formación donde la Tierra sufre un impacto con la Luna y hace que la Luna quede atrapada en su órbita, sí, se consolida, digamos, por, de- ponerlo de alguna forma, cuando la Luna choca con la Tierra, este, choca y se despega, hace que se haga el espacio para que surja, se levante la Tierra, ¿sí? En vez de estar totalmente cubierta de agua, este golpe hace que se levante la Tierra y exista el continente original, digamos. Sí, entonces de este golpe y de esta acción de gravedad se genera pues una primera y prehistórica capa atmosférica, ¿sí? Un tanto similar a la que tenemos hoy en día, pero en realidad solamente, digamos, sirvió para contener las condiciones adecuadas para que luego surja la vida, ¿sí? Esta temperatura y estas proporciones de agua. Luego de esto viene el periodo arcaico, ¿sí? Donde la hidrosfera, ¿no es cierto? La parte de agua ya se distribuye en océanos y dentro de los continentes. Sí, entonces estos registros fósiles de los que les hablo encima se cree que tienen origen en este punto. Y luego el proterozoico, sí, que es cuando comenzaron a existir estos primeros seres pluricelulares que iban a comenzar a formar ya plantas y formas de vida orgánicas. Y fue pues cuando sucedió esto que les comentaba, que las plantas y las algas comenzaron a consumir el CO2 del ambiente para comenzar a formar ya las plantas como tal. Sí. Entonces luego de esto pues viene la era paleozoica, ¿sí? Que son 6 grandes periodos, ¿sí? Que los podemos ver muy por encimita, ¿no es cierto? Esta inició hace 5.500 millones de años, ¿sí? Duró cerca de 200 millones de años. Entonces, en esta época ocurrió esta gran explosión, donde los seres unicelulares, pues, del fondo del mar comienzan a dividirse y a comenzar, digamos, ya a querer colonizar. Sí, a pesar de que se extinguen más del 90% de las especies, pues las que sobreviven, comienzan a evolucionar, pues sí, por disposición de alimentos y la necesidad, exploran el resto de medios que se generaron en ese momento. Sí, entonces en el Cámbrico, sí, dentro del periodo paleozoico, pues se diversifica la vida acuática. En el Silúrico comenzó la parte terrestre, a conocerse la parte terrestre. Los vertebrados como peces, anfibios y reptiles, surgen en estos 3 periodos respectivamente, llamado Ordovícico, donde nacen los peces, Devónico, los anfibios y reptiles, el Carbonífero. Sí, entonces, resultante de esta explosión que extinguió el 90% de las especies acuáticas que existían en la era paleozoica, pues comienzan a surgir las plantas terrestres. Sí, luego comienza la era mesozoica, que se dividió en tres periodos, sí, durando cerca de 180 millones de años, sí, desde el 240, de, de hace 245 millones de años y terminando hace 65 millones de años, igual marcada por una gran extinción, sí, que marcó el fin de esta era paleozoica, donde gobernaban los poco 10% de especies que sobrevivió a esta gran explosión, ¿sí? Y ocurre en 3 periodos, ¿sí? Primero el Triásico, que es cuando, como les comentaba, dominan los reptiles como los dinosaurios, ¿sí? Y comienza la fragmentación del supercontinente Pangea, ¿sí? Entonces, luego, pues comienza el periodo Jurásico, donde los dinosaurios comienzan a gobernar, como les decía, toda la Tierra como tal, y comienzan a evolucionar a los primeros seres voladores, ¿sí? No aves como tal, sino seres voladores, individuos voladores, para concluir con el Cretácico, donde encontrábamos los ancestros de los primeros reptiles, digamos, nuestros tatarabuelos, ¿sí? Y se ve marcada pues por esta gran extinción masiva
que eliminó igual cerca del 25% de especies de dinosaurios que existían en ese punto, para dar paso a la era cenozoica. Sí, esta era cenozoica igual fue comprendida por 3 periodos que ya les mencioné: paleógeno, donde los mamíferos comienzan a dominar; neógeno, donde los continentes se distribuyen como estaban actualmente y comenzamos a surgir como especie, ¿no es cierto?, proveniente de los primates. Comenzamos ya a generar herramientas que nos permiten cazar y a sobrevivir como especie. Sí, y antes de que termine el Cenozoico aparece el Homo sapiens, sí, el hombre ya tal cual lo conocemos, por decir de alguna forma. Sí, un hombre que ya se comunica, que genera estrategias de caza, que genera supervivencia autosustentable a partir de toma de decisiones. Sí, y ya era un momento que pues era muy idéntico a lo que nosotros vemos ahora en el hábitat natural. Entonces, a lo largo de estos años, sí, a muchas diferentes escalas, como origen del universo, todavía existían muchísimos meteoritos libres en el espacio que marcaron pequeñas y grandes extinciones. Sí, pero todo esto derivó para que concluyéramos en el punto evolutivo en el que estamos, sí, como especie dominante para perpetuar la vida en la Tierra. Sí, entonces imagínense, a pesar de la cantidad de extinciones que surgieron a lo largo de estos millones de años, pode- podemos decir que en estos 4.500 millones de años que conlleva la Tierra, se han eliminado cerca del 99% de especies, ¿sí?, que existieron en un origen, ¿sí? No, o sea, ahorita solamente el 1% del ADN original del planeta se encuentra sobre la Tierra caminando. ¿Ya? Entonces, a pesar de que existieron extinciones muy graves que eliminaban gran cantidad de la Tierra, nos hemos permitido llegar al punto donde estamos. Sí, por eso que literalmente debemos apreciar el haber llegado a este punto. Y me acaba de sonar la alarmita, es justo 8:45. Y el día de mañana comenzamos con una evolución de las... Una preguntita. Dígame, Onofre. Sí, una pregunta. Tomaría lista, porque yo entré atrasado y es que no me ponga falta, entré un poco atrasado, no pude entrar rápido. Ya le quito la falta de la primera hora. Le dejo solamente Profe, en las bueno, hágame un favor. Gracias, Luis. Yo entré un poquito tarde por el internet. No había. Ya no se Entonces, preocupe.